Quiero contarte un poco de mi historia para que entiendas que no hay excusas para empezar a construir tu vida y que las adversidades y el dolor que la vida te ha presentado es una señal de que tienes un propósito grande. Es una señal que de lo que Dios tiene para ti es algo poderosamente grande y un propósito que trasciende, pero tienes que creértelo. Tienes que hoy romper con esa debilidad y comprometerte contigo. Porque yo no siempre fui así. Hoy soy el producto del dolor, de la disciplina, de no tener otra opción que solamente confiar en mí, de no tener otra opción que solamente creer en mí. Porque absolutamente cuando no hay opciones, no hay opciones. Y mi único plan era construir mi mejor versión. Ese era el único plan. Y no existe otro. ¿Me entiendes? No hay algo más peligroso que un hombre o una mujer que están en cero, que no tienen nada. Es decir, que no tienen opciones. Y su única opción es o ponerse en pie o morir como un mediocre toda su vida. Yo nací en un pequeño pueblo, en el lado más al norte de Venezuela, en la península de Paraguaná. Crecí en un hogar muy humilde. La casa donde yo viví era una casa donde el piso la mitad era de tierra. Mi padre empleado, asalariado. Mi madre nunca culminó sus estudios y tuvo trabajos informales, casa de familia, ayudante en algún trabajo, ayudante suplente como secretaria o en la escuela. Crecí en un entorno donde miras a tu alrededor y hay gente mediocre. Desde niño y adolescente crecí con miedos, temores, complejo de inferioridad, falta de aceptación, no tener esa forma de desenvolverte en la vida con valentía. Estaba condicionado por las experiencias negativas que como a uno niño los condicionan, ¿no? Pero ese era yo era una persona muy tímida, tenía poco valor, atrevimiento para hacer cosas porque qué iba a pensar las personas, por el miedo al qué dirán. Y ese trauma yo lo tenía desde muy pequeño, desde muy joven. Muchas veces no tenía cómo llevar dinero al colegio porque no había plata. Y eso de alguna manera nos condiciona. Yo crecí limitado por mi entorno, miedos, inseguridades, falta de aceptación, miedo al qué dirán. Tuve en una época en la edad de 14, 15, 16 años en la que iba a fiestas, llegué a fumar droga por debilidad. Todos los fines de semana era salir a una rumba. En muchas ocasiones me llegué a alcoholizar tanto que no sabía ni cómo llegaba a la casa. Esa era mi vida, bro, sin sentido y sin propósito. Estuve en artes marciales y eso ayudó un poco a elevarme en cuanto a valentía, a perder el miedo, a enfrentarme a las situaciones. Y a eso de la edad de los 15 años tuve una fractura en el fémur y duré 30 días en un hospital sin poder ver el sol, viviendo a escasos recursos en mi casa, no tener cómo comprar la platina para los clavos que me iban a colocar en la pierna, no tener recursos para comprar las medicinas y depender únicamente del Estado o del gobierno. Por lo tanto me hicieron esperar 30 días para que llegara la platina que me iban a colocar y poder operar. Y en ese proceso mi madre se enferma de depresión porque mi padre no era ese excelente esposo que ella necesitaba. Mi madre sufrió mucho por la conducta de, aunque no bebía, no fumaba droga, ni salía a fiesta, era una persona que no controlaba sus emociones. Era una persona que era totalmente antipático. Era una persona que como pareja le hacía la vida imposible a mi mamá. Y mi padre la tenía muy montada conmigo. Además que eso hacía que mi mamá se sintiera en una extrema depresión y en una extrema crisis emocional. El yo estar en un hospital interno, mi padre era como esa persona que muy indiferente ante estas situaciones. No conté con su apoyo del todo, problemas con mi mamá en la casa, no había que comer, no habían recursos. Mi madre se la llevan interna a un hospital psiquiátrico cuando mi madre era una persona normal, común y corriente como cualquier persona, sin señales de ser una persona que la tengan que internar en un hospital psiquiátrico. Pero era tanta la carga que ella tenía sobre sí y ver como yo estaba inmovilizado en un hospital sin poder
moverme. Todo lo tenía que hacer allí en esa cama. Esos compañeros que se la pasaban conmigo en fiestas, fumando, bebiendo alcohol, y esos amigos de la calle nunca estarán contigo en esos momentos difíciles. Es muy poco probable que eso suceda. Y la única que estaba allí era mi madre, y al ver que ella va a un hospital psiquiátrico o la interna en un hospital psiquiátrico por lo que estaba padeciendo, eso golpeaba mi espíritu. Eso me sentía con tanta rabia. Después que salgo del hospital a los 30 días más largos de mi vida, regreso a mi casa y me llevan cargado para sentarme en un colchón, en el colchón donde siempre hemos estado durmiendo, viejo, antiguo, en una casa sin paredes pintadas. Siento que la vida, no sé, ¿será que es injusta la vida? O sea, ni siquiera uno tiene un lugar digno donde vivir, donde estar. Parecía que las paredes del hospital eran más hermosas que las paredes de la casa. A pesar de que me iba a la casa, iba a estar allá, sentía que nuestra vida tenía que mejorar de algún modo. Cuando yo estaba en el hospital, le había prometido a Dios cambiar de estilo de vida, cambiar los hábitos, cambiar mi vida, empezar a mejorar. Y una vez que yo salgo, no sucede así. No cambié. Seguí en fiestas, en alcohol, conocí a una muchacha, me enamoré de ella, un amor equivocado. Parecía un inútil detrás de un amor, persiguiendo un amor. Parecía el hombre más blando y pendejo. Claro, era un adolescente. No tenía la mentalidad que hoy tengo. Me convertí a Dios, serví a Dios, empecé a conocer a Dios. Estuve un tiempo así. Mi padre, al momento en que yo me enfoco tanto en Dios, mi padre me echó de la casa. A los 16, casi cumpliendo los 17 años, me echó de la casa. Una medianoche sin tener a dónde ir. Literalmente no sabía dónde ir. Solo tenía la voz de Dios diciéndome que me fuera. Si me perseguían acá, me podría ir a otro lugar. Me convierto a Dios y empiezo a servir a Dios en la iglesia. Y en esa época, mi padre me echó de la casa a los 16, cumpliendo los 17. Me echó de la casa a eso de las 11:30 de la noche. Literalmente no hallaba a dónde ir. Solo tenía la voz de Dios dentro de mí diciéndome que si me perseguían acá, me fuera a otro lado. Y que por causa de Él, por causa de Dios, estas cosas podrían pasarme. Existirían división a causa de la diferencia de pensamiento. Mi intención solo era hacer lo correcto delante de Dios. Y una vez que eso pasa, viví en más de 5 casas diferentes como peregrino, en donde me daban alojamiento o me decían para quedarme a vivir temporalmente. Allí me quedaba. Viví literalmente de casa en casa por mucho tiempo, y en esas épocas pasé situaciones difíciles. No tenía empleo, dejé la universidad por causa de la crisis económica. Se me empezó a caer el pelo por el estrés de la universidad, no alimentarme bien, irme a la universidad sin comer, regresar sin comer, ir a la iglesia, servir. Tenía caspas, hongos en la cabeza y se me empezó a caer el pelo. Vivía con el complejo de inferioridad porque se me estaba cayendo el pelo y siempre usaba gorra. Yo creía que no me sentía inseguro, pero sí me sentía inseguro. En el fondo me sentí inseguro de mí, y esta situación de la crisis económica empezó a ponerse un poco más fuerte. No tenía empleo. En una de las casas donde estuve viviendo de forma temporal era una casa pastoral, y había pasado semanas sin comer bien, haciendo diligencias de la iglesia, buscando qué hacer, qué trabajo hacer. Literalmente uno buscando algo para comer. Uno miraba para los árboles y donde yo vivía era una zona árida. No había ni iguanas. Yo salía para afuera a ver si encontraba una iguana para comérmela. Lo que sea que andaría caminando por ahí, quería era comérmela porque tenía tanta hambre. La crisis era tan fuerte que no había que comer, brother. Yo literalmente comí hojas de la mata de ciruela. Hojas, brother. Hojas verdes me las comía. Donde encontraba una lechosa, así sea verde, no, nadie esperaba que se madurara, se la comía. Y yo me comí las lechosas verdes sancochadas, sin nada, brother. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y hubo un tiempo donde pasé días, semanas sin comer bien, al menos una sola arepita, una porción de arepa pelada. Y hubo una de esas semanas que fue tan dura que no te puedo decir qué comí en esa semana, porque no puedo decirte qué. Pero llegó el día viernes y tenía tanta hambre y debilidad que cuando me acosté en la noche encomendé mi alma, mi espíritu a Dios, creyendo que no iba a despertar el día siguiente, el día sábado. Pero bueno, desperté y Dios siempre estuvo guardándome. A pesar de todo, Dios siempre me guardó. Pasé por estas situaciones de hambre, de crisis, y eso fue casi 2 años enteros viviendo en esa calamidad, hermano. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pasando circunstancias difíciles, y hay mucha gente que se queja de su situación y tiene todo
tiene todo en sus manos para empezar un cambio en sus vidas, pero no lo hacen porque están muy cómodos. Y sabes que había en mí un sueño en mi pecho y una rabia dentro de mí por querer avanzar, por querer crecer. Como pude, me superé, me iba superando poco a poco en el sentido de sobreexponerme ante la crisis, brother. Un día estaba viniendo de una reunión de mi equipo de trabajo de la iglesia y fui a visitar a un amigo a su casa, y lo primero que me encuentro es que me agarran 6 malandros y me tienen secuestrados allí. Pero el propósito de Dios era tan grande que no me mataron, aunque creí que ese era mi último día en la tierra, pero no me mataron. No te iba a echar el cuento completo, pero logré salir de esa situación. Seguí viviendo sin regresar a casa. Encontré un trabajo en la ciudad y trabajaba hasta las 3 de la tarde y luego sacaba panes del trabajo para poder venderlos y los pagaba a crédito, y caminaba por las calles de la ciudad de Punto Fijo vendiendo panes, y también en los pueblos vendiendo panes. Caminaba a pie vendiendo panes. Me logré comprar un carrito, un Fiat. Pasa el tiempo, viene la pandemia, pasaron situaciones difíciles, dejé la iglesia e intentaba hacer algo para sobresalir, para echar adelante. A comparación de la versión de hoy a la versión de mi vida pasada, incluso en la iglesia no era la persona pura y real que hoy soy, ¿me entiendes? Aunque a la gente no le guste mi lenguaje, hoy soy la persona más real y auténtica que pude haber experimentado a lo largo de mi vida. Hoy soy mi mejor versión y cada vez la sigo construyendo. Cometí errores, me metí de novio con una muchacha creyendo que eso me iba a satisfacer, que eso me iba a validarme, a sentirme bien, y ahí está, errores. Me convertí otra vez en un inútil persiguiendo a otra muchacha, y a la final eso lo que trajo en mí fue decepción, fue vergüenza, arrepentimiento. Cometí errores que me hacían sentir muy mal, en arrepentimiento, en vergüenza. Por lo tanto, atraía más cosas negativas a mi vida. Después de todo, logré planificar salir de Venezuela, vender el carro. Conocí a la que hoy es mi esposa, Jennifer, y emigré con ella, y a los 3 meses de haber llegado a este país, ella quedó embarazada. Yo estaba en sobrepeso, estaba como en 100 kilogramos, y en menos de 3-4 meses me subí, estaba en 105 kilogramos, y a los 7 meses de gestación el bebé dejó de latir su corazón, y eso fue como que el punto de quiebre de mi vida. Fue lo que me quebró completamente, me destrozó completamente. Yo venía arrastrando dificultades en mi vida, arrastrando dificultades incluso desde niño. Crecer en una familia que no es unida, crecer en una familia pobre, mediocre. Lo de mi bebé que muere en la barriga de mi esposa fue el punto de quiebre. Venía arrastrando tantas cosas de la vida, pasar tantas cosas por mi mente, situaciones, dificultades, uno joderse tanto, buscar la forma de echar adelante y todo sale mal, ver que lo que uno atrae a su vida son puras cosas negativas, ver que las situaciones cada vez se ponen un poco más complicadas, y encima, después de estar ilusionado con el bebé, pasa esto. Sin embargo, la relación que yo tenía con mi esposa en esos momentos, en su embarazo, era muy crítica. Peleábamos demasiado, nos obstinábamos demasiado, hacíamos cosas locas, nos salíamos a la calle a caminar solo, a caminar. Si ella se enojaba, salía, abría la puerta y se largaba, y yo tenía que pegármela atrás, y cosas así locas, cosas locas que había en nuestra relación. Gordo, sin confianza, con una panza, con tetas, levantándome 15 minutos antes de irme al trabajo, con miedo, con inseguridades, miedo al futuro, sin disciplina. O sea, literalmente no me sentí orgulloso de mí, me daba asco ya. Y cuando pasó eso, lo de mi hijo, me daba asco quién era. Parecía que no era digno de recibir un bebé, no era digno de recibir a un bebé. Por lo tanto, estaba sucediendo eso. Por lo tanto, la vida me lo arrebató, porque no éramos dignos de recibir a un niño a este mundo, con una pareja de mierda, con un padre de mierda. ¿Me entiendes? Entonces ese fue el punto de quiebre. Pero ya venía arrastrando cosas en mi vida, y así por encima de las que te he contado. Allí estaba yo en ese piso llorando mientras mi mujer estaba en el hospital, esperando que le sacaran el niño muerto de su barriga. Yo lloraba amargamente
y le pedía perdón a Dios por no ser el hombre que ese niño necesitaba, por no ser el hombre que se admiraba y se respetaba, y por no ser un hombre de ejemplo, y por no tener una familia digna para recibir. No era ese padre digno de recibir a un bebé, y lo acepté. Dije, así es, no soy digno de recibir a un bebé con esta versión débil de mierda que soy. Voy a construirme, porque si la vida me está dando tanto dolor, si la vida me está haciendo sufrir, entonces la vida va a saber qué es lo que es sufrimiento. Porque si la vida me está haciendo sufrir, entonces la vida va a saber lo que es sufrir de verdad. Voy a sufrir voluntariamente para construir la mejor versión de mi vida. Ser un hombre de ejemplo, ser el hombre que se admira y se respeta. ¿Sabes qué? Hacía semanas atrás que estaba escuchando algunos videos de reels de Yados, donde lo más sutil que me decía es que era un inútil de mierda por tener un cuerpo que no está en forma, por tener malos hábitos, por tener vicios, por tener inseguridades, falta de acción y los cojones para cambiar la vida, para cambiar mi vida. Y esos mensajes venían a mi cabeza en medio de ese dolor que estaba pasando. Me enfadé tanto que dije, voy a cambiar mi vida. Y si la vida me está haciendo sufrir, voy a sufrir de verdad. No le temo a nada porque he pasado por lo peor. ¿A qué le puedo temer? Si llegué como inmigrante a este país sin tener nada con mi mujer, sin tener nada, a los 3 meses quedé embarazada y viviendo como unas mierdas acá en este país, y luego también perdemos al niño, no éramos dignos de recibirlo todavía. Voy a prepararme porque voy a construir ese hombre, ese padre superhéroe, que cuando mi hijo nazca nuevamente en otro tiempo, reencarnado en otro cuerpo, entonces él va a recibir a un hombre, a un padre de verdad. Y empecé a transformarme cada día. Por eso empecé en este video diciéndote que las adversidades son una bendición, porque sin adversidades no hay esa presión que te ayuda a construir la mejor versión de mi vida. Cuando estuve ahí tirado en ese suelo amargamente llorando por mi vida, por la vida de mierda que llevaba, no tenía otra opción. Estaba en cero, literalmente cero, no hay nada, no tengo en qué validarme, nada. Estoy absolutamente ya hartado de mi vida. No tengo miedo a empezar algo nuevo, voy a hacerlo. Es como que mi vida o la muerte. No hay opciones, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y he construido el hombre que se admira y se respeta. El hombre que siempre necesité. He construido el hombre que necesitó ese bebé que no llegó. He construido ese hombre que necesitó, ese hombre que estaba ahí tirado amargamente, llorando. He construido el hombre que se admira y se respeta, que cualquier mujer desearía tener a su lado. Y si una mujer no desea un hombre así, entonces esa mujer no sirve. ¿Me entiendes? Porque he construido mi vida con bases sólidas, con hábitos sólidos. Un hombre lejos de vicio, lejos de malos hábitos, transparente y real, construyendo una marca personal sólida y llevando un mensaje al mundo. Y yo quiero que hoy seas tú parte de este desarrollo personal. Que hoy tú puedas identificarte y decir, así como él también ha podido lograr construir su mejor versión física, mental y de hábitos, yo también lo puedo hacer.